Mari Pulamí, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenú, y estamos iniciando Muley Sumun, esta propuesta informativa diaria de Walking Toon TV en esta edición de jueves 22 de marzo. La mía Mari, ¿cómo está? Mari, la mía Oscar, Mari Compu Che, Compu Buenú, y le damos la bienvenida aquí a Muley Sumun, el informativo de Walking Toon TV. Hoy ha sido esta jornada, por lo menos una jornada bastante agitada por el tema de la discusión que se está dando con relación a la concesión del Cerro Catedral. Hay otras notas que tienen que ver con el Día Nacional de la Memoria, información de cultura, información de la provincia. También hay algunos temas que vamos a compartir que tienen que ver, por ejemplo, el caso de Santiago Maldonado y la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, entre otras notas y novedades para esta edición. Comenzamos con la primera, tiene que ver con que aquí en Bariloche, primera vuelta para extender el contrato del Cerro Catedral hasta el 2056. Y mientras compartimos imágenes de lo que fue la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante en la mañana de este jueves 22, les contamos que la votación fue de 8 votos a favor de, por un lado, Juntos Somos Bariloche y el PRO, y 3 votos en contra por parte del bloque del Frente para la Victoria. Hubo manifestantes a favor y en contra de la iniciativa. Con el voto de la mayoría de los concejales, se aprobó en primera vuelta la prórroga del contrato de concesión del Cerro Catedral hasta el 2056. Los bloques de Juntos Somos Bariloche, con 7 concejales y 1 del PRO, dieron el aval necesario para que el proyecto sea aprobado este jueves 22, mientras que los 3 concejales del Frente para la Victoria rechazaron la iniciativa. A partir de ahora se abre una instancia de difusión del proyecto aprobado en primera vuelta y en 15 días debe de ser tratado nuevamente en sesión para su tratamiento definitivo. En la sesión, que se extendió por casi 4 horas, hubo un prolongado debate con las exposiciones de todos los concejales, mientras que afuera del recinto se reunían firmas para llegar a la iniciativa popular y posterior referéndum. El intendente Gustavo Genuso estuvo presente en la sala de sesiones, sentado junto al presidente del cuerpo, Diego Benítez. Cabe mencionar que el jefe comunal fue el autor del proyecto que impulsa extender la concesión a la empresa Catedral Alta Patagonia, quien además prometió un plan de inversión de 22 millones de dólares en 5 años. Una vez aprobado el proyecto, el intendente se retiró y se negó a opinar del debate. Del proyecto de ordenanza 774, los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos, por la negativa, 3 votos, queda aprobado en primera lectura con 2 tercios. Siendo las 12:40, agradezco a los presentes, espere concejal, agradezco a los presentes cómo hemos podido trabajar. Y los invito al próximo 24 a reflexionar por el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. Gracias. Bien, continuamos con más información. Otro de los temas es que en la mañana de este jueves se realizó una conferencia en la UNCO Bariloche para convocar a la carrera de Miguel, que se realizará este domingo 25 de marzo por la mañana. Feley Lamuen, el objetivo de la tradicional carrera es mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar argentina y en homenaje a Miguel Venancio Sánchez, desaparecido el 8 de enero de 1978. Como todos los años, convoca a la comunidad a ser partícipe de este evento. Acá están los profesores y Germán, que es referente del centro de estudiantes, que les van a contar cuál es el sentido de la carrera y cómo es el recorrido, a qué hora tienen que estar, cómo son las inscripciones, así que los dejo con ellos para que les comenten. Bueno, quizás contarles que la carrera de Miguel año a año resignifica el sentido en relación a lo que sucede en la realidad, siempre sobre los pilares de memoria, verdad y justicia. Hoy más que nunca decimos, tenemos que salir a expresarnos, a tener el nombre de Miguel, en el nombre de los 30.000, es el nombre de todos los compañeros detenidos desaparecidos. Lo recordamos a él como corredor, como poeta, como militante
de la Juventud Peronista, que fue secuestrado el 8 de enero de 1978. Y bueno, lo que nosotros intentamos desde la universidad es poder pensarnos en relación a este genocidio que fue la dictadura y también al genocidio de la mal llamada campaña del desierto. Estamos tratando de pensar en las rupturas y continuidades que tenemos en nuestro país en relación a estos genocidios y a que podamos decir nosotros como sociedad nunca más queremos vivir en una sociedad donde se respeten las culturas, donde se respete la vida de nuestros jóvenes y donde las luchas sociales no sean reprimidas, sino que sean parte de la democracia. Bueno, un poco reforzando lo que dice Marcela, estamos muy contentos de poder presentar una nueva edición de la carrera de Miguel. También entendemos en este sentido que estamos reivindicando el derecho a la vida y el derecho a la expresión. Eso es algo que hoy está un poco cautivo y tenemos que defenderlo a viva voz y todos participando en este tipo de eventos. La carrera de Miguel este año se hace nuevamente en la Casa del Deporte, que tiene inicio a las 9 de la mañana desde la acreditación el día domingo 25, y lo que vamos a hacer es partir desde ahí, dar una vuelta de 10 kilómetros, 5 kilómetros o 1,5 kilómetros, en donde invitaremos a toda la comunidad a participar. Tienen la posibilidad de inscribirse online, o el día de la carrera también se pueden ir a inscribir y acreditar a las 9 de la mañana. A las 10 comienza la carrera. Lo que vamos a hacer es partir de la Casa del Deporte, por la Costanera, dar una vuelta de 5 kilómetros que va hacia el Monolito y luego retoma hacia el Colegio Ángel Gallardo. El evento es participativo, todos pueden ir. La intención, aparte de correr, es estar apoyando la idea nuestra y la idea de toda la comunidad que tenemos hoy, que es justamente reforzar el concepto de memoria, verdad y justicia en esta sociedad. Así que los invitamos a todos a participar. Bienvenido todo aquel barilochense y gente de todo el lugar y el territorio nacional que pueda venir y pueda acercarse. Es abierto, vamos a tener la posibilidad de contar con muchas bandas, grupos invitados, artistas, muchas escuelas y toda la comunidad local que va a estar participando de este evento. Así que un poco, no sé si alguien más quiere aportar algo, pero... Yo quería recordar que la inscripción es abierta y gratuita. Solamente hay que llevar un alimento no perecedero que después es destinado a algunos comedores. Y también es importante que el que quiera estampar su remera pueda llevar una remera que no sea negra para ser estampada con la imagen de la zapatilla, que es el ícono de la carrera de Miguel de acá de Bariloche, gracias al artista Pablo Bernasconi, y que un poco es lo que pueden ver acá en la pared blanca. Bueno, los invitamos a todos. Correr es siempre ir para adelante, sin olvidarnos que tenemos una historia que nos pesa, pero con miras hacia el futuro. Siguiendo con otra de las noticias para esta edición, afuera de la sesión se juntaron firmas para el referéndum por el Catedral. Una larga cola de personas, algunos de ellos con carteles, se formó en la vereda a pocos metros de la sala de sesiones, donde se debatía la prórroga del contrato del Cerro Catedral para reunir firmas por el referéndum vinculante. Sí, esta reunión extraordinaria que la convocaron ayer, sobrándoles muy poquitos minutos de los tiempos establecidos por el reglamento del Consejo, después de un sorpresivo dictamen afirmativo en la comisión tripartita que estaban trabajando, sacaron esta sesión extraordinaria. Calculo yo un poco apurados por la movida popular que se estaba gestando en ese momento. Esto también nos apuró a nosotros y decidimos hacer esta recolección de firmas acá, independientemente de lo que ya teníamos planificado. Esto en un rato nomás, no te podría decir el horario, pero lo vamos a dar por terminado acá en el centro. Y después a las 6 de la tarde vamos a estar en el gimnasio Las Quintas o en el Brown. Y a partir de mañana por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya pueden pasar a firmar por el Juzgado de Paz en el Ordi 642 y por el centro administrativo. Y después, en la medida que tengamos más lugares donde ir a firmar,
porque la idea es poder llegar a los barrios, vamos a ir avisando por los medios de prensa y las redes sociales. Para la gente por ahí se está enterando o no sabe muy bien, ¿las firmas para qué son? Las firmas son justamente para llegar a un plebiscito, es decir, estamos totalmente en contra de este proyecto del negociado inmobiliario como vecinos y también repudiando un poco toda la persecución que hay hacia quienes estamos en contra, ¿no? Por las ideologías partidarias o por las ideologías sindicales, por lo que sea, pero en realidad esto se trata de un cerro para todos y aparte de una cuestión que se está trabajando muy tapado, muy a lo rápido y que esto está muy oscuro. Por lo tanto, necesitamos que el pueblo realmente sea consciente de que el cerro no es para todo y que el negociado es para una empresa, que no estamos en contra del trabajo, como algunas personas decían, al contrario, nosotros somos trabajadores y defendemos el trabajo digno y también el uso justamente indiscriminados de algunos gremios como el gremio de comercio y el gremio de Zúñiga, que viene a traer a la gente para justamente figurar como a favor de la empresa, lo que no me parece que corresponda, utilizar a los trabajadores para eso cuando en realidad el trabajador en el Cerro Catedral no trabaja dignamente. ¿Comenzaron a qué hora de la mañana aquí a juntar firmas en el centro cívico? Alrededor de las 9:15 de la mañana. Sí, entre 9:15 y 9:30. Cuando llegó, ya tenemos la camioneta, llegaron los elementos, el escribano y nos organizamos. Bueno, hay mucha gente, por lo que se ve la respuesta ha sido muy satisfactoria. Sí, realmente es muy alta la respuesta pensando que además no tuvimos prensa, digamos. Y además toda la gente está inquieta por si vamos a cerrar y no van a alcanzar a venir. Repito, vamos a tener más días y más lugares. Hoy por la tarde, gimnasio Las Quintas o Nelly Brown, mañana centro administrativo, juzgado de paz, y así van a seguir apareciendo lugares por medio de ustedes, la prensa, y por medio de las redes sociales. Tenemos que juntar unas 2.800 firmas para la iniciativa popular, el proyecto de ordenanza. Y si necesitamos para el referéndum son 7.000 firmas más. La intención es que si se llegara en algún momento a un referéndum es que se pueda discutir con más profundidad acerca de la concesión del cerro. Sí, es así, inclusive estuvimos hablando con la gente del Consejo de Planeamiento Estratégico, los cuales ellos también están justamente viendo una posibilidad de que ese proyecto no llegue ya y lo tengan que decidir ya, sino que le den unos 3 meses para analizarlo porque obviamente no está muy claro. Bien, por último, la gente que quiera firmar, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de acercarse a alguno de los puntos, ¿no?, de recolección de firmas? Tener el DNI, que no esté vencido, y haber votado en Bariloche en el 2015, en las elecciones municipales, porque ese es el padrón que se toma en cuenta. Acto 24 de marzo independiente y contra el ajuste de Macri y los gobernadores. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores convoca a una movilización independiente el 24 de marzo y a un acto en Mitre y Coaglia contra la represión y el ajuste de Macri y los gobernadores. Y bueno, hemos decidido este año hacer un acto el 24 de marzo independiente, porque bueno, solamente hay posibilidad de leer un documento único y nosotros tenemos disidencia con la organización que está llevando adelante este acto porque va a haber una voz única, así que digamos en ese marco nosotros vamos a leer el documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es digamos lo que agrupa más de 100 organizaciones en el país, donde siempre se ha levantado la antorcha de mantener independiente el movimiento de los derechos humanos de cualquier gobierno de turno. Y bueno, estos sectores tratan con esta maniobra de hacer un documento único, tratar de silenciar la crítica que tenemos, fundamentalmente que este ajuste de Macri lo puede hacer porque tiene cómplices, como la burocracia sindical que está llevando adelante, digamos, la tradición más grande del movimiento obrero, y también como los gobernadores aplican en cada provincia los ajustes del gobierno nacional. Y esto desde Salta, de la Salta de Urtubey a la Santa Cruz de Alicia Kirchner, ¿no?, donde hoy vemos los conflictos de Río Turbio, vimos los estatales todos los meses que estuvieron dando una pelea, y como nosotros, digamos, queremos
luchar contra estas injusticias y contra la impunidad y contra un sistema que es totalmente injusto, por eso levantamos esa bandera y no nos vamos a silenciar, digamos, con esta maniobra de documento único, que donde, bueno, en Buenos Aires también están haciendo operaciones de prensa, publicaron en Página 2, en el destape, de que iba a haber una sola marcha y 2 documentos, la cosa que es una mentira, porque después, cuando uno va a hablar, dice no, va a haber solo un documento, así que nosotros vamos a mantener este 24 de marzo en forma independiente, así que marcharemos desde O'Neill y Brown a las 17 horas y nos pararemos en Mitre y Quaglia a leer este documento alternativo de Memoria, Verdad y Justicia, donde mantenemos esta independencia política con los gobiernos de turno, donde vamos a seguir denunciando todas las violaciones, los casos que hubo, como la desaparición de Julio López, que muchas veces no se quiere nombrar, como, bueno, casos de procesados que hubo también en el gobierno anterior, por la libertad de los compañeros que está pasando, digamos, ahora, por todos los casos recientes, como el caso de Rafael Nahuel, digamos, que pedimos justicia y esclarecimiento del caso. Y bueno, y todos los crímenes que está habiendo con esta doctrina de Bullrich de favorecer los chocobar y el gatillo fácil, que todo parte de un plan para imponer el ajuste. Por eso nosotros, digamos, hacemos esta generalización de la denuncia de lo que es el ajuste y cuáles son los cómplices que lo están dando. Rodolfo, ¿han tenido posibilidad de hablar o participar del espacio donde se estaba generando esta movilización del 24, donde se definió el documento único para plantear estos temas? Mira, el año pasado participamos y yo personalmente participé de casi todas las reuniones y bueno, justamente una de las cosas que planteamos era esto, no al ajuste de Macri de los gobernadores, y se iba diluyendo con que algunos gobernadores y hasta desapareció el párrafo. Este año fuimos a la primera, fue bueno, un compañero del Partido Obrero y bueno, más o menos en la misma tónica, así que directamente decidimos desde un principio salir a pelear por este acto independiente, como se hacía antes acá en Bariloche, que nosotros íbamos todos los sectores, cada uno leía su documento con sus disidencias y después respetuosamente cada uno, bueno, se retiraba y estábamos todos juntos peleando contra la impunidad y contra lo que fueron las violaciones de derechos humanos y para que nunca más exista una dictadura. Lamentablemente ahora, digamos, nosotros creemos que esto se está transformando en una especie de acto electoral donde se trata de borrar la memoria de lo que pasó en 12 años, donde también hubo persecuciones por parte del sistema. Y entonces, en ese aspecto, digamos, este año salimos, digamos, desde el principio a plantear directamente hacer este acto independiente. Bien, Rodolfo, entonces recordanos, va a ser también en el transcurso de la marcha del 24, que sale a las 5:30 de O'Neill y Brown, ¿ustedes estarían formando parte de la marcha y después el acto dónde se hace? Sí, nosotros haremos una columna de la izquierda con nuestras consignas y bueno, y después paramos en Mitre y Quaglia y ahí vamos a hacer lectura de este documento alternativo y digamos que para seguir denunciando, bueno, contra la impunidad, nunca más una dictadura militar por los 30.000 compañeros desaparecidos y porque no al ajuste de Macri y los gobernadores. Bien, ahora nos vamos a ir con la información a nivel nacional porque penalizan por la ley la simple tenencia de pornografía infantil. Los diputados avalaron el dictamen en el que se planteó la modificación de ese artículo para castigar la simple tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Esta es la información de la agencia Tela. Yo creo que principalmente tenemos que tomar conciencia de que la pornografía infantil, la tenencia de pornografía infantil tenía que ser un tipo penal. En nuestro código no estaba tipificada la simple tenencia. El que tiene pornografía infantil es un pedófilo y no tenemos que tener miedo de decirlo porque es el paso previo a la violación y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El que consume pornografía infantil está aseverando y ratificando la violación de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados para la producción de esta materia o de este producto. Yo la verdad que festejo que podamos hoy tener una ley que vaya en concordancia con tratados internacionales que hemos ratificado nosotros con jerarquía constitucional
con normativas de otros países que ya la han penalizado y bueno, a partir de ahora la Argentina también. Con esta información que nos llega de la agencia Telam, ahora nos vamos a una breve pausa en la información y continuamos con más Muley Zungur. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Ya estamos de regreso para continuar con Muley Zungur. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, esta propuesta de Walking Toon TV que va de lunes a viernes. Y siguiendo con esta discusión del Cerro Catedral, Diego Benítez, presidente del Consejo Municipal, brindó declaraciones luego de la votación donde se aprobó en primera vuelta la prórroga del contrato de concesión del Cerro Catedral hasta el 2056. A partir de ahora se abre una nueva instancia de difusión del proyecto aprobado en primera vuelta y en 15 días debe ser tratado nuevamente en sesión para su tratamiento definitivo. Nuestra carta orgánica prevé, y así era determinado en el dictamen jurídico, que nosotros teníamos que ir a primera vuelta, hacer la audiencia pública y votar después en segunda vuelta. Nosotros ya hemos hecho la audiencia pública, se han contestado la audiencia pública. Hemos aprobado hoy en primera vuelta este proyecto, así que resta, dentro de los 15 días siguientes, a partir de los 15 días siguientes, la segunda vuelta. ¿Qué sigue ahora? Un trabajo ya con otros tiempos, es decir, ya no hay un proyecto de dictamen, que es lo que nos apuraba, y un reformulado, pero sí entre la primera vuelta y la segunda vuelta vamos a seguir incorporando algunos cambios que tengan que ver con mejorar el proyecto. Si bien no hay una regulación específica sobre los términos que uno puede cambiar de primera a segunda vuelta, y entendiendo que si la Carta Orgánica previó que se hiciera una audiencia en el medio es para justamente escuchar a los vecinos. Entonces nosotros, como esto ya lo hemos hecho antes de la primera vuelta, claramente lo que entendemos ahora es que nos queda mejorar la técnica legislativa, seguir redefiniendo algunos temas que han quedado pendientes. Hoy la oposición planteó algún tema de mejoramiento de redacción, y seguir escuchando a esos vecinos que nos van a seguir trayendo las propuestas a camino a la segunda vuelta. ¿Van a ser 15 días exactos, 15 días hábiles, o no hay un plazo definido? No, eso no está definido, eso no está definido, pero sí estamos, nosotros generalmente lo hacemos siempre 14 días después en este consejo. Ustedes sabrán, hemos ido muchas audiencias, sesiones de segunda vuelta, con proyectos de segunda vuelta, lo hemos hecho a las dos semanas, pero bueno,
será cuestión de definir por el cuerpo legislativo. Benítez, en términos legales, ¿qué pasa si los vecinos juntan las 3.000 firmas que se requieren y el proyecto se logra aprobar en ese mismo momento? Sí, primero nosotros tenemos que responder en la próxima legislativa, que es el miércoles. Ha ingresado una nota formal, 2 notas en realidad quiero decir, una de la Junta Electoral pidiendo instrucciones al Consejo Municipal. En segundo lugar, ha entrado otra nota de algunos vecinos en la cual piden que definamos la forma de certificar las firmas, porque recordemos acá que es importante la forma como se ha certificado. Nosotros tenemos el antecedente del rechazo de las firmas de la ecotasa, porque se ha certificado simplemente la copia de todos los firmantes, de los 20, creo que eran 20.000, decían el número. Entonces nosotros tenemos que dar instrucciones, que seguramente la va a determinar la asesoría letrada, qué pautas le tenemos que dar para que esos vecinos certifiquen esas firmas, digamos, porque lo importante no es juntar las firmas en cualquier lugar, sino que hay ciertos parámetros que están previstos en una ordenanza en particular y que nosotros entendemos que eso hay que respetarlo. Al parecer cuenta con un escribano. Sí, bueno, eso sería una de las posibilidades, digamos, pero hay que ver sobre qué uno que está firmando, porque todavía no hay un proyecto determinado. Sí, pero ¿cómo fue la constante participación de gente firmando mientras se resolvió la sesión? Sí, lo vimos porque salí un minuto y vi la posición. Sí. La sensación de que se estaría llegando a los números requeridos por normativa. Sí, nosotros vamos a cumplir con todas las normativas que haya que cumplir, las vamos a respetar como siempre lo hicimos. ¿Preocupa la cantidad de gente que ha firmado? No, nosotros queremos saber sobre qué está firmando, porque nosotros podemos decir, la verdad que no sé el encabezado, ustedes conocen el encabezado, les podría decir sobre rechazo al proyecto de ordenanza. 774, bueno, nosotros hoy lo estamos tratando en primera vuelta, el proyecto de ordenanza tiene un canon que determina ese proyecto, así que no sabemos si jurídicamente se puede derogar ese canon, porque si lo dejamos sin efectos, ¿qué sería? Y esto es una pregunta que la vamos a hacer seguramente en la asesoría letrada, ¿es la provincia que se hace cargo de ese canon? Si esto no se llega a un acuerdo judicial, hay muchas situaciones que la vamos a ver, vamos a cumplir con cada una de las pautas, pero quiero decir que acá está previsto, qué va a pasar con con la situación que vamos analizando. Como dije, hay una nota en la cual se pide instrucciones que nosotros desde Legislativa vamos a dar la respuesta que corresponde. Durante la presentación del libro Juicio a la Junta, una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas militares de Pablo Yonto, que se realizó en nuestra ciudad, también estuvo presente Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Ahora vamos a compartir las palabras de Sergio, donde se refiere a la investigación por la desaparición seguida de muerte del joven Santiago Maldonado. Me pareció una buena oportunidad poder agradecerle a todos ustedes, porque nosotros no pudimos estar por cuestiones estratégicas en el pedido de verdad y justicia de Santiago, y nos movilizábamos siempre a Buenos Aires. Entonces mucha gente de ustedes marcharon acá y pidieron por mi hermano, así que me parece una buena oportunidad de agradecerles. También estoy incursionando en esto de dar charlas, que no es algo que yo me preparé, así como lo dice Marcelo, no es algo elegido. Es algo que nos tocó y hay que asimilarlo y afrontar esta nueva etapa de nuestras vidas. Y digo nuestras porque Andrea no está hoy acá, pero está todo el tiempo conmigo y es la que por ahí es un sostén importante. Me parece una buena oportunidad también de empezar a remarcar, y ya que no hay muchas voces, porque los medios grandes se encargan de difamar y marcar la agenda de nuestro país, a través del boca a boca que se empieza a difundir, y como era en otras épocas, que pequeñas reuniones se puedan ir nutriendo de lo que es la verdad, tan perdida en esta última época. Hay algo que hace este gobierno y lo tiene tan bien aceitado, que es de mentira hacer verdad, y que la gente, parte de nuestra sociedad lamentablemente, compre todo eso y viva en una burbuja sin darse cuenta lo mal que nos están haciendo. Yo lo estoy comparando con Angry Birds, la película de los dibujitos, como nos llevan todo el día de las narices y nos engañan y nos mienten y arman todo para que la gente piense cosas que no lo son. Así que con esto que quiero decir, que la semana pasada yo me presenté en Comodoro Pi a declarar por la causa de espionaje que está desde octubre del año pasado. Entonces,
aprovecha, les doy un ejemplo. Dentro de todas las notas sale Clarín diciendo que yo me había presentado, la causa de espionaje, pero aprovechan ahí para agarrar y decir del artesano que murió ahogado el 1 de agosto en el río Cuyamen, tal como lo dijo la autopsia. Razón por la cual es mentira, porque la autopsia no dijo cuándo murió Santiago, dónde murió, cómo murió, no hay nada de eso. Entonces, los medios grandes se encargan, junto al gobierno, de tirar falsas noticias y eso ya queda por sentado. Y nosotros tenemos que salir y remar contra eso, que es un poder enorme, que nos hace muy difícil, pero viendo lo que son la lucha de las madres, abuelas, hijos y todas las otras víctimas que hay por parte de diferentes gatillos fácil, represión, hace de que nos tengamos que meter en ese ámbito y empezar a remarla con las mismas herramientas que tienen esa gente. Y si esa gente pudo hacerlo, nosotros creemos que también. Más allá de que la justicia a veces es ciega, sorda y a veces cometemos esas cosas como tatuarme la justicia toda ciega y rota como lo hice hace un tiempo. Espero el día de mañana poder tacharme esto y confiar nuevamente en la justicia. Seguimos escuchando a Sergio Maldonado. En esta parte habla sobre el rol del gobierno nacional, sobre el caso y la investigación de la desaparición y la muerte de su hermano Santiago. Santiago no se ahogó solo, no es que alguien va y se ahoga así porque sí. El gobierno se encargó de ensuciar y correr de eje a quien era el responsable, que era Gendarmería. Si el gobierno hubiese querido hacer las cosas bien, hubiese apartado a Gendarmería y hubiese investigado como correspondía. Si no, no debería haber hecho las 360 presentaciones que hubo en diferentes ciudades diciendo que lo habían visto a Santiago. En un momento Santiago decían que no había estado ahí, que se había ido en un 80%, estaba en Chile, y todas esas barbaridades que se dijo, y oh casualidad aparece después de 78 días, en un 17 de octubre, previo a las elecciones, en un lugar donde no había desaparecido ahí, sino el rastro del rastrillaje del 5 de agosto a través de perros, habían indicado que había sido 80 metros río abajo. Entonces, que el gobierno me explique por qué mintió todo el tiempo, diciendo que Santiago estaba en diferentes lugares, que hasta no estaba ahí, en un momento se dudaba de que existía, y aparece 80 metros río arriba, donde el 5 de agosto hubo un rastrillaje con 30 centímetros de agua y los buzos dijeron que no había nada ahí, que el agua era clara y era imposible que hubiera algo. Después hubo otro mega operativo el 18 de septiembre, tampoco se encontró nada, en el cual a mí no me dejaron ingresar, ni a mi abogada Verónica Heredia, pero, o casualidad, el día que no se comunica a la prensa ni nada, se va, nosotros entramos, 1100 metros río arriba, haciendo un rastrillaje en gomones y aparece el cuerpo a la vista de todos, donde lo podríamos haber visto perfectamente al entrar. Entonces, con todas esas diferentes hipótesis plantadas desde que estaba en Chile hasta que el puestero de Benetton lo había apuñalado a mi hermano, ¿cómo creerle al Estado que estuvo 78 días en el agua con las huellas digitales, DNI en perfectas condiciones, plata, y con un cinturón de karate arriba suelto en una campera? Todas esas cosas hacen que yo dude y dude más al aparecer el cuerpo en esa situación. Vamos a seguir remándola y pidiendo verdad y justicia por Santiago, aunque sea por ahí muy reiterativo y remarcar este tipo de situaciones, pero es para que sea claro y todos entiendan de que nadie se va a meter a un lugar a ahogarse y que la Gendarmería no tiene nada que ver. Cuando la ministra Bullrich dice no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, yo me la banco y a la Gendarmería la necesito, quedó demostrado después para qué necesitaba la Gendarmería y era para hacer toda la represión que vino después. El día del velatorio de Santiago, 25 de noviembre, le disparan por la espalda a Rafael Nahuel. También dijeron, la propia ministra dijo, tuvimos razón con Santiago Maldonado y la vamos a tener con Rafael Nahuel. Toda una serie de inventar
plantar pruebas y llevar todo al lado que ellos quieren. Y todo esto es mediático. ¿Por qué lo digo así? Porque hace un tiempo también salió que iban a imputar por falso testimonio a gente de la comunidad mapuche. Y eso no pasó. O sea, es todo lo que va en los medios, y todo se genera, y la gente, desgraciadamente, hay una parte de la sociedad que sí se involucra y se informa, y hay otra que compra esos títulos y da por verdad cosas que son falsas. Luego de esta novedad que se dio a conocer en esta sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, el edil Ramón Choconi del bloque del Frente para la Victoria habló sobre la aprobación por mayoría en primera vuelta de la prórroga de contrato de la concesión del Cerro Catedral. Sí, era un proyecto del Ejecutivo, tuvo los 7 votos del oficialismo y el voto del PRO, pero bueno, son las discusiones y así, para eso es el Consejo, para que tomemos decisiones, para que votemos y para discutamos a fondo los proyectos. Nuestros votos fueron en disidencia, creemos que hay muchísimas cosas por mejorar, no estamos oponiéndonos a una modernización, nosotros queremos el mejor Cerro Catedral para los barilochenses, para los visitantes, para los turistas, para los esquiadores, para los que vienen en verano, para todos. Creemos que hay condiciones para hacerlo, creemos que se debe... Si la Carta Orgánica nos dice que merece un tratamiento especial el Cerro Catedral, no podemos decidirlo en 6 semanas cuando es una excepción que un proyecto de ordenanza dure tan poco tiempo en el tratamiento. Esto lo tengo que decir y ustedes lo saben. Los proyectos duran 2, 3, 4, 6 meses, a veces 2 años. Doy un ejemplo. Nosotros propusimos en noviembre del 2016, hace casi 1 año y medio, un proyecto para crear un consejo que piense y que decida cuál es el mejor Cerro Catedral para los barilochenses. Lo hicimos cuando no había presiones, lo hicimos cuando CAPSA todavía no sabía qué iba a hacer, ya se había caído la iniciativa privada y queríamos que muchos barilochenses representados a través de sus instituciones, la CGT y la CTA por los trabajadores, los esquiadores a través de la Federación de las Escuelas, Adides, los clubes históricos de Bariloche como el Club Andino y el Esquí Club y muchísimas otras instituciones más, además por supuesto de los poderes políticos, del Consejo del Ejecutivo, pudiéramos claramente, sinceramente, y vuelvo a decirlo, me parece que es importante, sin ningún tipo de presión y apuro, pensar el mejor catedral para todos los barilochenses. Ese proyecto no fue aprobado, sigue esperando ser tratado o avanzar en el tratamiento y tuvimos que tratar velozmente esto del Cerro Catedral, que implica, me parece, concesiones que el Estado podía haber defendido mucho mejor. Choconi, mientras estamos dialogando de manera permanente y constante a lo largo de todo el tiempo que duró inclusive la sesión aquí en el Consejo, la gente está firmando, pidiendo que se plebiscite el tema de Catedral. El rechazo a esto que se acaba de votar aquí en el Consejo Deliberante. ¿Existe la duda de si esto que están haciendo va a poder ser expresado de alguna manera, si están los tiempos legales? ¿Usted qué espera de esto? Yo siempre voy a estar a favor de que los ciudadanos se puedan expresar. Tenemos una Carta Orgánica que, si bien no se la respeta en su plenitud, tiene un capítulo especial que habla de la participación ciudadana y nosotros lo respetamos plenamente, y la posibilidad de una iniciativa popular es una de ellas. Acá están firmando para llevar adelante un proyecto de ordenanza y ese proyecto de ordenanza va a llegar a este Consejo, deberemos tomar una decisión. Si se aprueba ese proyecto de ordenanza será una ordenanza, si se desaprueba habrá que juntar más firmas y se irá a un referéndum. Pero la verdad lo que dice, si vemos gente, a las 9 de la mañana había una cola de más de 1 cuadra, si 3 horas y media, 4 horas más tarde sigue habiendo esa cola y va avanzando, es que el interés que tiene la comunidad por ser parte de la decisión es muy grande y nosotros como políticos electos debemos tomar nota. ¿Qué parte de la Carta Orgánica cree que no se cumple? No se cumplen muchas de las herramientas de la participación ciudadana, por ejemplo, el presupuesto participativo, por ejemplo, cuando tenemos audiencias públicas a las 8 de la mañana, como hemos tenido, me parece que eso no proviene de la participación ciudadana, y tampoco es positivo cuando después de tener una jornada histórica con 2 audiencias plenas de vecinos expresando sus ideas, tanto a favor o en contra, el intendente dice que tiene una decisión tomada, cuando me parece que acá lo que se está pidiendo es tiempo para estudiar más en profundidad y más ampliamente algo que es tan importante como es el principal recurso económico de Bariloche, que es el Cerro Catedral. Continuamos con más información. Nueva reunión paritaria del gobierno con los gremios ATE y UPCN. El gobierno de Río Negro presentó una nueva oferta salarial a los gremios ATE y UPCN
en el marco de la ronda de negociaciones iniciada hace un par de semanas. Agustín Domingo, ministro de Economía de la provincia, brindó más detalles al respecto. Estuvimos reunidos con representantes de UPCN y de ATE y les presentamos una mejora a la propuesta que habíamos hecho en la reunión anterior. En lo que hace a el incremento salarial, planteamos un adelantamiento a partir de febrero, en lugar de a partir del mes de marzo, como habíamos presentado inicialmente, del 4,5%, mejorando el 4% que era a partir de marzo en la anterior oferta. Luego sigue con un 2,5% a partir de junio y se adelanta a septiembre la totalidad del 15% total propuesto a partir del mes de agosto, del 8% a partir del mes de agosto. Por otro lado, se planteó una mejora en la suma fija a pagar por única vez, que anteriormente era de 1.500 pesos y ahora se elevó para las categorías 1 a 8 de la ley 1844, que son todos aquellos que cobran menos de 15.000 pesos, a 2.000 pesos, es decir, se elevó en 500 pesos esa suma. Se confirmó también que había sido un planteo de uno de los gremios en las primeras negociaciones de incluir a los porteros en el cronograma salarial junto con los docentes, es decir, el primer día del cronograma de pago, y se confirmó que a partir del mes de abril esto va a estar sucediendo de esa manera. Y luego también se presentó algo que tiene que ver también con los porteros, que es el manual de misiones y funciones y de los adicionales que van a estar vinculados a esas tareas de responsabilidad que van a tener los porteros en el marco de la implementación de ese manual. Se plantearon adicionales que van de los 2.500 pesos a los 6.000 pesos. Bueno, todo esto forma parte de la nueva oferta que hizo el gobierno, que es superadora de la que habíamos presentado anteriormente y que los gremios plantearon que la iban a evaluar. Quedaron, bueno, llega como decía usted la evaluación de los sindicatos ahora, ¿quedaron en una nueva reunión, una nueva fecha? Sí, quedamos en que en el caso de ATE planteó la asamblea que lo va a plantear en la asamblea de mañana y que a partir de la resolución que tenga la asamblea nos darán una respuesta. En el caso de UPCN quedaron en que lo iban a evaluar y que nos darían una respuesta. ATE ya oficializó también lo que es un logro para la entidad, que es la posibilidad de modificar la ley de la función pública. ¿Se trató este tema también? Sí, se trató ese y otros temas también, que en los otros temas quedamos en que lo íbamos a evaluar, y en el caso de puntualmente nos comprometimos a presentar en el transcurso de 30 días, y así quedó plasmado en el acta, un proyecto de ley a la legislatura para avanzar con la modificación de la ley de la función pública que les permita tener participación a este gremio también. Muchas gracias. A ustedes. Y con esta información de la provincia acerca de esta reunión por la paritaria que se está dando entre el gobierno de Río Negro con los gremios de ATE y UPCN, nos vamos a ir a una pausa y después seguimos con más noticias. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado.
no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Usted nos puede ver en Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Videocable. Víctor Báez, decano de la UNCO Bariloche, realizó una aclaración y salió a desmentir los titulares publicados por la Dirección de Comunicación del municipio de Bariloche y del medio de comunicación digital ANB, referidos a un supuesto aval de parte de la Universidad Nacional del Comahue a la propuesta de reforma contractual por el Cerro Catedral. Tuvimos que salir a hacer una aclaración porque nosotros hicimos una participación, ¿sí? Una nota, como el equipo de gestión, el decano, el vicedecano y los secretarios, respecto de una situación puntual que tiene que ver con la ordenanza, con el proyecto que hoy se está votando en el Consejo Deliberante para la prórroga de la concepción de CAPSA en el Cerro Catedral. Como resultado de las diferentes intervenciones que se hicieron en la audiencia pública y por otro lado también como resultado de varias gestiones que vienen siendo hechas desde hace años, ¿sí? Nosotros adelantamos, ¿sí?, el tema de la discusión de los pases que utilizamos para las actividades académicas en el Cerro, porque veíamos que teníamos una posibilidad en cuanto se modificara el contrato de concesión. Esto originalmente iba a hacerse en el 2024, ¿sí? Entonces, en varias oportunidades con concejales y con referentes de los estudiantes, de los docentes y demás, vimos que era necesario darle una solución a este tema y ese era el momento y el lugar en donde íbamos a trabajar. En el proyecto que se está presentando, el concejal Gerardo Ávila, que es quien manejó el tema o que por lo menos estuvo al tanto y nos hizo las primeras consultas sobre cuál era la necesidad que el centro regional tenía, conjuntamente con el doctor Benítez. Nosotros le comentamos lo que necesitábamos, lo que estábamos haciendo, y de ahí en más es que ellos hicieron una propuesta que está contenida en el anteproyecto, que tiene que ver con la adjudicación de 100 pases al 50% del costo para el centro regional. Obviamente esto corresponde a un pedido que inicialmente nos hiciera. Cuando nos preguntaron qué es lo que necesitábamos, dijimos, nosotros necesitamos tener el acceso al 100% de los pases que necesitamos, ¿sí?, porque es una actividad académica y no tenemos otro lugar en donde hacerlo, ¿sí?, y por el tiempo total de la concesión. Ese fue nuestro pedido, ¿sí?, que se incluyera eso. De las negociaciones y los análisis que se hicieron entre los concejales y supongo que CAPSA, ¿sí?, se llega a esta propuesta, ¿sí?, que es el 50% del costo de 100 pases por el término de la concesión. Y nada más que eso, ¿sí? Nosotros hicimos ese pedido. En ningún momento tratamos, de hecho, en este momento está el consejo del CRUB está funcionando y tenemos como tema puesto sobre tabla la posición que va a tener el centro regional sobre el contrato total, ¿sí?, sobre la situación ambiental, el proyecto urbanístico
y todo lo que conlleva este nuevo proceso. Así que nosotros en ningún momento dijimos que apoyábamos al proyecto en su totalidad. Nos referimos específicamente a un tema puntual, que es el que acabo de comentar. Así que lamento mucho, como dije al principio, que se malinterprete y se use políticamente nuestras palabras, ¿sí? Porque si ustedes leen el contenido de la nota, nada dice sobre el proyecto. Y sin embargo, nosotros lo que sí vamos a hacer es que cuando el cuerpo colegiado, que representa a toda la comunidad y que yo presido, dé su posición, por supuesto que como todas las veces que hemos salido, los vamos a convocar para que ustedes conozcan públicamente cuál es la posición del Centro Regional sobre este tema. Nuestra propuesta es dar todos los debates habidos y por haber que sean necesarios para poder clarificar, y por otro lado también convocar a todas las partes y a todos los actores a que participen. Así que bueno, les agradezco mucho y por supuesto que vamos a estar en contacto en otras oportunidades. ¿Ha recibido alguna disculpa por parte de la municipalidad? No, miren, la verdad que hoy comencé muy temprano con el consejo y no he podido atender teléfono ni nada por el estilo. Así que si hubo algún llamado, yo sé que el concejal Ávila hizo una nota que salió como comentarios en varios medios, aclarando cuál era nuestra posición. Seguimos con más novedades. Una denuncia pública que se realizó hace unos días en nuestra ciudad, bueno, generó la alarma y también, bueno, en esta fecha, ¿no?, que es el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria, aseguraron que en estos días, ¿no?, aseguraron y dieron a conocer que 2 represores que están condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar están viviendo en Bariloche con prisión domiciliaria. Así fue revelado por la Red por la Identidad de los Lagos del Sur durante la presentación del libro El juicio que no se vio, del periodista y abogado Pablo Yonto. Queríamos aprovechar la circunstancia de que esté Pablo Yonto acá en Bariloche, que venga a hablar sobre su próximo libro, y especialmente por la actuación que le cupo en la revocatoria de la prisión domiciliaria de Checolás. Nos parecía que era el momento oportuno para que la sociedad de Bariloche supiera que acá en nuestra ciudad hay 2 genocidas con prisión domiciliaria. Uno se llama Felipe Ayala, está condenado a prisión perpetua en Bahía Blanca por robo de bebés, desaparición forzada de personas, homicidios, tormentos, etc. Y vive en el barrio Bariloche 4. El otro es Ramón Ernesto Cook, está condenado en la causa Arsenales 2 de la provincia de Tucumán, una mega causa, a 16 años de prisión, también por los mismos delitos, salvo el de robo de bebés. Estas prisiones domiciliarias no son recientes. Digamos que la de Felipe Ayala es del año 2016, se la concedió a la Cámara Primera de Casación en lo penal, y la de Ramón Ernesto Cook es del año 2014, fines del 2014, también se la concedió a la misma Cámara Primera de Casación en lo penal. Nosotros desconocíamos, la sociedad de Bariloche desconocía esta situación, pero me parece que se tiene que hacer pública. Tenemos que saber quiénes habitamos nuestra ciudad y tener en cuenta especialmente que las prisiones domiciliarias significan en realidad impunidad. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar. En el caso de estas 2 personas, de estos 2 genocidas, uno cumple con la prisión domiciliaria, el otro no. No tienen custodia, no tienen un control efectivo. Entonces, realmente esa prisión domiciliaria
especialmente al poco tiempo de haber sido condenados y no haber pasado, no haber sido detenidos, no haber estado detenidos, ni cumplido su condena, ni una gran parte de la misma, es realmente impunidad. Bueno, esta era la idea. Sale mañana un comunicado de la Red por la Identidad a todos los medios, dando más detalles, y en el documento que se va a leer el 24 en la plaza se van a dar también más detalles. Quiero hacer una aclaración. ¿Por qué se les da la prisión domiciliaria? En los dos casos, bueno, se habla de la edad, mayores de 70 años, y patologías que revisten. El tema es que las patologías tienen que ser graves, y en uno de estos casos las patologías que se mencionan son estreñimiento, diabetes no insulino dependiente. Hay un documento confeccionado por la Procuraduría de Lesa Humanidad de la Nación que establece cuáles son las condiciones para otorgar prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad. Son muy estrictas en todo sentido, desde lo formal hasta lo material, o sea, tanto las razones como cómo se deben constatar esas razones. Y en este caso no se han cumplido. Siguiendo con más acerca del debate por el Cerro Catedral, como les informábamos, este jueves 22 se aprobó la primera vuelta para avanzar en la prórroga del contrato por la concesión del Cerro Catedral hasta el año 2056. Esta discusión se dio justamente en el Consejo Deliberante, y bueno, lo que queremos hacer ahora es compartir un poco los planteos de los ediles de los diferentes bloques que hablaron durante esta sesión, donde se aprobó por mayoría avanzar en esta concesión del cerro. Vamos a tener el pleno manejo de nuestro atractivo turístico para ponerlo en lo más alto de los sectores del atractivo turístico de invierno. Así que obviamente voy a apoyar este proyecto. Estoy convencido de este cambio de postura que ha habido con el proyecto de ordenanza 774. Muchas gracias, presidente. 22 millones es la inversión de dólares, ¿no? Inicial, porque lo que también les dejamos claro es que si lo que se está dicho que hay que hacer, después sale más, saldrá más, cuestión de la empresa. Y obviamente que la empresa va siempre a trabajar para su rédito. Nosotros como Estado tenemos que trabajar para el rédito del Estado. Entonces, esas fueron una de las modificaciones importantísimas. Si yo eso lo hago, estoy diciendo que por mes hay una inversión en los 5 años de 7.33 pesos. Quiero saber en qué momento, quién puede invertir eso hoy en nuestra ciudad para que dé trabajo, para que dé más certezas, para que podamos seguir creciendo. A veces hay decisiones difíciles, pero más allá de nuestras diferencias, el intendente ha presentado este proyecto y esto es lo que él entiende que es lo mejor para la ciudad, y en ese sentido nosotros lo vamos a acompañar. Gracias, señor presidente. Nosotros nos opusimos de un inicio porque era un proyecto mal hecho, deficiente, defectuoso e inconveniente para el municipio. Y porque era muy sencillo ver rápidamente una serie de defectos y de falencias de ese proyecto. Hacer un cuento naif de que esto solamente se decide acá. No lo cree nadie. Esto se define en Buenos Aires. Se define en Buenos Aires en conexión con Viedma. Lo define el señor Mauricio Macri, señor Caputo, señor Beretilnec, señor Trapa. La decisión está ahí. Y Bariloche, dócilmente a acatar los dictados de la élite de la cúpula del poder. Gracias, señor presidente. Ahora nos vamos al mundo de la cultura. Guille Lara se vuelve a presentar con Canciones que abren puertas este viernes 23 a las 22 horas en la Barraca de Avenida 12 de Octubre 2100. Canciones que abren puertas es un disco de pop y rock con matices de folclore, funk, bossa, entre otros estilos musicales. Y bueno, se va a presentar este material, se sigue presentando, ¿no?, este disco
que cuenta con la colaboración de varios músicos que residen en la ciudad. Sí, bueno, vamos a estar ahora el viernes en La Barraca, a las 22 horas, presentando lo que hago, mis canciones, del disco que ya hicimos la presentación oficial en diciembre, que el disco se llama Canciones que abren puertas. En ese momento fue en sexteto, ahora vamos a hacer un cuarteto, vamos a estar con Miguel Muñoz en batería, Pablo Romano en bajo, Franco Allende en teclados y va a estar Sol Vergés de invitada en un par de canciones. Para compartir un poco esto que hacemos ahí en La Barraca. ¿Qué música haces, Guillermo? Es un pop rock que tiene matices funk, tiene matices de bossa y algunas cosas también de folk, así que un poquito de todo. Bastante ameno, bastante familiar el estilo de música que hacemos. Así que. Bueno, ¿y cuál es la expectativa para esta presentación? Y todas las mejores. Es un proyecto que nació hace muy poco, a la que dio a luz hace muy poco a la gente, así que expectativas todas. Estamos tratando de compartirlo con el mundo, con la mayor cantidad de gente posible y dando los primeros pasos, a pesar de que hace muchos años que estoy en la música, siempre que nace un proyecto, un disco nuevo, es como empezar de nuevo, así que contento también porque es lindo, es renovar las esperanzas, renovar la energía y las expectativas todas para que vaya la mayor cantidad de gente posible y poder compartir lo que uno hace, lo que uno ama. ¿Cuánto dura la presentación que realizan? Y entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, así que si estamos charlatanes por ahí se estira un poco más, si no un poquito menos. Sí, es bastante variado el show, pues arrancamos con una partecita media acústica, después ya se van sumando los músicos y bastante diverso, sí, entre 1 hora y media más o menos aproximadamente. ¿Y han realizado presentaciones ya ahí en La Barraca? En La Barraca he tocado muchísimo con otras formaciones, con otros proyectos. En esta oportunidad, con esto que hago, es la primera vez que voy a estar en cuarteto. Ya estuve en el Paseo de la Montaña en su momento en enero y en diciembre, cuando fue la presentación en 2 días seguidos, allá en el kilómetro 11, en Araucanía. Y primera vez en La Barraca. Hablarnos un poco sobre la repercusión del disco, ¿no? Este disco que fue recientemente editado. Mirá, la verdad que fue recibido muy bien, muy lindo todo lo que pasó alrededor, porque primero, el formato que presentamos no fue un CD convencional, es un pendrive de 8 GB que trae el audio en WAV, en MP3, trae videos, arte gráfico, acceso directo a redes, fotos. Y como era algo novedoso, la verdad que fue bien recibido y sobre todo lo que mejor fue recibido, el tema del mensaje que uno quiere dar, que la mayoría de las letras tienen que ver con el cambio de conciencia, con la unión, con crear puentes, así que muchas devoluciones muy lindas y muy receptiva a la gente al escuchar la música, así que contento por eso. Y con esta información que tiene que ver con la agenda cultural, nos vamos ahora a las farmacias de turno de este jueves 22 de marzo. Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lance en Onelli Yatasto y Farmacia Zona Vital Mitre en Mitre 609, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este jueves 22 de marzo. Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lance en Onelli Yatasto y Farmacia Zona Vital Mitre, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en Mitre 609. Feliz Lamien, y para el cierre de Muley Sumun lo vamos a hacer compartiendo imágenes, así se llama un tema en una versión acústica de Guille Lara, que se va a presentar este viernes a las 22 horas en La Barraca. Memoria Pulamien, Compuche, Capeu Cayal. Capeu Cayal. Vamos, audio está, cámara está. Imágenes, toma 3. Lo que creo, lo que siento, lo que ha quedado a lo lejos.
ojos, él hoy me invita a ser sincero, a ir caminando a donde va el viento. Imágenes de un nuevo hombre, buscando un renacer, un nuevo orden. Despacito va creciendo de mis adentros un sentimiento, y es imposible detenerlo, te lo regalo, ahora es nuestro. Si un rayo dibujó tu nombre, ¿será que sos la luz que enciende a los hombres? Y a veces tengo miedo de partir sin conocerme, y a veces tengo ganas de reír hasta la muerte. Imágenes que muestran todas las diferencias que hay entre la razón y el corazón. Imágenes que muestran todas las diferencias que hay entre la razón. La mente que busca es la que nunca encuentra. Borra las preguntas y sé la respuesta. Respuesta. Y a veces tengo miedo de partir sin conocerme, y a veces tengo ganas de reír hasta la muerte. Imágenes que muestran todas las diferencias que hay entre la razón y el corazón. Y el corazón.